Café Forestal y os voy a dejar en manos de Esteban Jordán, que es nuestro decano territorial en la región de Murcia y que va a ser el presentador y moderador de esta jornada. Así que Esteban, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Bienvenidos a un nuevo Café Forestal desde la región de Murcia en esta ocasión. Se trata ya del 36º Café Forestal, el 29º de este año 2021, que lleva por título Aprovechamiento de biomasa forestal bajo criterios de gestión forestal sostenible en la región de Murcia. Como ya sabréis, el colegio lanzó este formato de encuentros digitales que se vienen celebrando desde noviembre del 2020, aunque antes ya habíamos organizado eventos similares en este formato en el marco de lo que hemos denominado Café Forestal y que están teniendo una excelente acogida. Antes de nada, agradecer a las personas asistentes su presencia y especialmente a la ponente de hoy. Nuestra ponente de hoy es Ana Tienza Pérez, es ingeniera técnico forestal, colegiada, trabaja en la Dirección General del Medio Natural, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la región de Murcia, como técnica de gestión. Está especializada en la gestión forestal sostenible de masas arboladas con aprovechamiento de biomasa. En su labor diaria destaca claramente su contribución a la definición técnica de los tratamientos silvícolas con aprovechamiento de biomasa en un contexto de sostenibilidad y cambio climático, y durante los últimos tiempos destaca su magnífica labor en la elaboración de planes de comunicación dirigidos a la sociedad para explicar la necesidad de ejecutar trabajos silvícolas con el fin de garantizar la permanencia de las masas forestales. Sin más, estamos convencidos de que la charla de hoy resultará muy interesante y recordamos que la jornada de hoy va a ser grabada. Os dejo con Raúl, que va a explicar cómo podemos interactuar con los ponentes, y a continuación comenzará la sesión de hoy. Muy bien. La verdad que, bueno, los que sois veteranos en los cafés forestales ya sabéis cómo se interactúa. Es muy sencillo. Tenéis un botón de preguntas y respuestas. Si estáis en un PC o en un portátil lo tendréis en la parte de abajo. En una tablet pues podrá variar, lo podéis tener también en la parte de arriba. Y simplemente escribís ahí vuestra pregunta y cuando finalice la ponencia, Esteban la trasladará a Ana. El botón que tenéis de chat es para precisamente lo que estáis haciendo ahí, para saludar o para lo que queráis, pero nada que tenga que ver con la ponente. A la ponente, para no que podamos perder ningún tipo de pregunta ni nada, lo vamos a centrar todo en el botón de preguntas y respuestas. Y si alguien quiere intervenir de viva voz, pues da el botoncito que tiene la manita, esa manita que hay ahí, levanta la mano y cuando el moderador así lo estime, pedirá que os active el micrófono y la cámara si así lo deseáis y os dará la posibilidad de participar. Y dicho esto, os vamos a lanzar como siempre una encuesta para conocer el perfil profesional de la gente que estáis hoy detrás del monitor. Y ya le dejo a Esteban que sea el encargado de transmitiros los resultados antes de dar el paso a Ana. Así que por mi parte yo os dejo ya. Muy bien. Bueno, el perfil de los asistentes es el siguiente. Administración pública, funcionario, administrativo, etcétera, el 11% de los asistentes. Empresa pública, el 11% también. Empresa privada, un porcentaje un pelín más alto, un 17%. Profesionales autónomos, un 28%, es el mayor porcentaje de todo. Estudiantes, un 11%, y desempleados, un 22%. Este es el resumen de la estadística y pasamos a la ponencia. Muy bien. Pues muchas gracias, en especial a todos los que habéis decidido atender a esta charla y venir a escucharla, y sobre todo al Colegio de Ingenieros por darnos la oportunidad a la región de Murcia, que aunque parece que estamos en el sureste murciano y que no tenemos mucho que decir, pues creo que sí, que tenemos bastante que aportar en nuestra gestión diaria, en unos montes que a diferencia de otros, pues tienen muchas más dificultades para salir adelante, y creo que podemos dar a conocer también cuáles son nuestra situación y nuestros aportes también al medio forestal. Agradecer la introducción que ha hecho Esteban sobre mí, me ha halagado bastante, pero bueno, esperemos estar a la altura y voy a poneros la ponencia. Como bien ha dicho, trabajo como técnico de gestión en la Dirección General de Medio Natural
y llevo trabajando en los últimos años en lo que es la zona norte de la región, entre otros trabajos en la gestión forestal de nuestras masas, que como consecuencia del posible uso de su biomasa últimamente, pues bueno, queremos explicaros un poquito cuáles son nuestras experiencias en este mundo, ¿vale? Voy a poner la ponencia. Vale. Bueno, como todos sabéis, se denomina aprovechamientos de biomasa forestal en la región de Murcia bajo criterios de gestión forestal sostenible. Por poneros en antecedentes, la superficie que tiene la región asciende a 11.300 kilómetros cuadrados, que vienen a ser unas 1.100.000 hectáreas, de las cuales el 45% de esa superficie regional es de carácter forestal, aproximadamente 500.000 hectáreas. Y la superficie forestal arbolada asciende a un 27% de toda nuestra superficie regional, concretamente 314.000 hectáreas, que se reparten de la siguiente manera. La superficie pública se queda en un 35%, aproximadamente 114.000 hectáreas, y la superficie privada asciende al 65%, unas 200.000 hectáreas, guardando más o menos la proporcionalidad que mantienen otras comunidades autónomas en cuanto a superficie pública y superficie privada. Como veis en esta diapositiva, la comarca del noroeste, desde Sierra Espuña, Caravaca y toda la zona noroeste concretamente de la región, es la que mayor superficie arbolada posee. Por lo tanto, la que mayor susceptibilidad tiene del posible aprovechamiento de biomasa. Nos movemos en datos todavía un poquito bajos, del 1 al 2, como mucho un 4% de disponibilidad de potencial de biomasa disponible, pero bueno, es una zona que tiene bastantes recursos y sobre la que estamos trabajando principalmente. La producción potencial sostenible en esta comarca puede ascender a las 170.000 toneladas anuales, con una superficie aproximada de 100.000 hectáreas. La vegetación sobre la que solemos trabajar es el pino carrasco, el Pinus halepensis, ya que son nuestras formaciones arboladas por extensión, y cuando ya se mezcla con el laricio, con el pináster, bueno, tiene menor potencial y ahí nuestra silvicultura va mucho más encaminada a no perder el hábitat tanto del laricio como del nigra. Entonces son zonas en las que desde luego todavía no estamos haciendo trabajos que llevan enfocado el aprovechamiento de la biomasa. Os preguntaréis que cómo una región como la murciana se ve interesada en el posible aprovechamiento de la biomasa cuando nuestros montes son de carácter protector y bueno, por la situación, la ubicación que tiene nuestra región, pues puede ser masas que no tienen mucho potencial para ello. Pues bueno, evidentemente no podemos compararnos con el norte ni con las zonas de la mitad de Madrid para arriba, pero nuestras masas, por la situación que tienen y por la lucha que tienen constantemente por sobrevivir y por la lucha contra el cambio climático, pues son masas que han necesitado silvicultura durante toda la vida. Por ello, son medios también que les han interesado menos a todo el mundo y nuestros recursos económicos siempre han sido muy bajos. Por lo cual, hemos tenido que agudizar el ingenio para que, teniendo los menores recursos disponibles, podamos seguir haciendo una gestión de nuestros bosques. En base a ello, comenzamos esta andadura en el año 2011, solicitando un proyecto europeo Interreg, concretamente un Interreg 3C, cuyo acrónimo era Proforbiomed, promoción de la biomasa forestal residual en el ambiente mediterráneo, y se nos fue concedido. Concretamente lo lideró nuestra Dirección General de Medio Natural, nuestra unidad técnica, y lo llevó a cabo nuestro compañero Roque Pérez Palazón, que desde aquí saludo. El proyecto contaba con 18 socios europeos ubicados en 5 países distintos, cada uno con una acción piloto con una serie de acciones a desarrollar. Y el objetivo concreto del proyecto era el desarrollo y la promoción del uso de la biomasa forestal para generar una cadena forestal energética en el ámbito mediterráneo de cara a establecer un mercado energético de la biomasa. Este proyecto duró 3 años y la verdad es que dio resultados muy positivos. Entre ellos, nuestra Dirección General se encargó de la elaboración de los planes técnicos de gestión forestal sostenible. ¿Por qué decidimos abordar esta situación? Bueno, pues porque realmente estábamos interesados en fomentar el uso de la biomasa forestal, pero en el año 2011, cuando empezó todo esto, no teníamos nuestros montes ordenados. Apenas pequeñas ordenaciones de los montes más interesantes, pero que ni siquiera se estaban aplicando, porque la silvicultura
estaba bastante abandonada. Por lo tanto, creíamos que era básico que tuviéramos una planificación de referencia y sin ella no nos íbamos a atrever a poner en uso la biomasa forestal de nuestros montes. Con lo cual nos pusimos manos a la obra y nuestra Dirección General fomentó esa planificación intentando generar una serie de instrumentos que facilitaran a toda la sociedad la redacción de estos planes técnicos de gestión. Por lo tanto, el objetivo era proporcionar una herramienta accesible y económica para la realización de estos planes, dar cumplimiento a la necesidad de disponer de estos planes técnicos para gestionar todo tipo de propiedad forestal si queríamos hacer uso de los fondos europeos que nos obligaban a tener los bosques con una planificación aprobada, y a la vez creamos las bases para redactar estos planes acorde a la legislación vigente en aquel momento, que en su momento era la Ley de Montes, el artículo que genera esto, y una resolución que tenemos en la Dirección General que aprueba las instrucciones dirigidas a la interpretación de las normas generales para el estudio y redacción de los planes técnicos en la región. Bueno, pues, ¿qué herramientas elabora la Dirección General para fomentar la redacción de planes técnicos? Bueno, pues lo primero que hace, queremos normalizar una serie de documentación y facilitar a la sociedad que la realización de planes sea más sencilla de lo que venía siendo. No queríamos el proyecto típico de ordenación, esos proyectos tan duros, tan pesados, que sobre todo no estaban contemplando el aprovechamiento de la biomasa. Queríamos que fueran documentos mucho más dinámicos, más actualizados, más fáciles y más intuitivos. Para ello, normalizamos una serie de herramientas, generamos una página web o un sitio internet para consultar y descargar toda la información forestal y medioambiental que podía tener relación o vinculación con la planificación. Elaboramos un modelo de plantilla con el contenido y la estructura que debía tener un plan técnico de gestión forestal acorde a la normativa legal que teníamos. Elaboramos o tipificamos un mapa de tipos de estratos a nivel regional acorde a la clasificación del Instituto Forestal Nacional, con la intención de facilitar la clasificación de los tipos de estratos para cualquier consultor. Siempre nos venían proyectos, cada uno interpretaba la estratificación como quería y pensábamos que era mejor darles ese trabajo hecho y que a partir de esa estratificación ellos ya pudieran rodalizar como mejor consideraran. Por otro lado, proponemos un tipo de muestreo que consiste en el muestreo estratificado dirigido, que puede complementarse también con parcelas del inventario forestal más reciente que hubiera. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues nuestra intención es abaratar los costes del inventario y también estábamos un poco cansados de que cuando se hace una ordenación o un inventario se haga un muestreo sistemático o se muestre casi toda la superficie forestal que tiene un monte, cuando a lo mejor el 30 o el 40% es lo único que va a poder ser susceptible de una selvicultura acorde. Entonces, muchas veces levantamos parcelas en zonas que son inaccesibles, que nunca van a tener un tratamiento, una solana, un roquedo, zonas que realmente no tienen mayor interés y con las ortofotos o con las herramientas LIDAR tenemos más que herramientas suficientes para saber un poquito lo que hay ahí. Pero no necesito tener un cálculo de existencia sobre esas zonas, con lo cual me quiero ahorrar esas parcelas y lo que sí quiero es tener información de mayor detalle en aquellas zonas que de verdad sí voy a trabajar. Por lo tanto, el muestreo lo haré estratificado, pero dirigido a las zonas que de verdad quiero conocer. Ahorraré costes y a la vez la fiabilidad de ese inventario será mejor. Por otro lado, se elaboran también unas tarifas de cubicación para coníferas que están adaptadas a nuestras masas regionales en base a los datos del Instituto Forestal Nacional y de las parcelas que nosotros tenemos. Y finalmente se desarrolla una aplicación informática para procesar los datos de inventario y el cálculo de existencias. Se genera, por un lado, una base de datos espacial, un proyecto MDB que integra datos, tablas, geometrías, relaciones, que se combina con un proyecto GIS que genera sus procesos cartográficos. La interactuación que hay entre los dos, las tarifas de cubicación que tenemos, los datos del Instituto Forestal proyectados al año en cuestión que estemos realizando el inventario, pues nos generan a golpe de clic el cálculo de existencias referido a la unidad inventarial que yo desee, utilizando las parcelas que yo he levantado en el inventario, combinadas o no con las que tengo del Instituto Forestal Nacional. Con lo cual, se agiliza muchísimo el trabajo de gabinete haciendo uso de esta herramienta informática, ¿vale? Por lo tanto, sobre todo en qué hemos incidido para abaratar costes? Pues en ese levantamiento de parcelas que hemos intentado que sea el mínimo para dar un resultado viable
y que el trabajo de gabinete también lo voy a hacer más eficiente con una aplicación informática que respondía bastante bien. Bueno, pues ¿qué ventajas ha tenido toda esta normalización de la planificación forestal en la región? Bueno, pues hemos conseguido facilitar a todo tipo de propiedad forestal que esa gestión se haga acorde a un plan que cumple con la legislación vigente, se reducen enormemente los costes de elaboración de estos planes, son planes que se redactan con rapidez y que, debido a que están normalizados tanto en su contenido como en su estructura, pues generan una mayor facilidad para que la Administración los pueda evaluar y rápidamente también, si son correctos, pueda proceder a su aprobación. Por otro lado, se generan unos datos bastante fiables acorde a esos costes de redacción y de disponibilidad económica. Y sobre todo, hacemos mucho más accesible la planificación al ente privado. Luego, pues, como también os he comentado, para poder ser beneficiarios de los fondos europeos FEADER, que generalmente son de los que nosotros nos estamos alimentando últimamente, pues era obligación, requisito indispensable el poder disponer de esos planes técnicos aprobados. Con lo cual, a fecha de hoy, pasados X años, pues tenemos el 100% de nuestra superficie pública con una planificación aprobada y el 10% de nuestra superficie privada. La superficie privada asciende aproximadamente a unas 20.000 hectáreas y no es que sea mucho, pero realmente el ente privado que ha accedido a esta planificación son aquellas fincas que más importancia tienen, más relevancia tienen en la gestión forestal, que más necesidades tenían, y también nos damos bastante por contentos porque ya no nos viene ningún aprovechamiento, ninguna solicitud de la calle donde se nos pida una entresaca como se hacía antes o que nos vengan datos que están sin respaldar, no. Todo lo que nos viene lleva un plan técnico detrás, un plan que está aprobado y, bueno, pues se hacen en condiciones mucho más fiables. Entonces, vamos viendo que el personal poco a poco se va viendo que la planificación es necesaria si quiere hacer algún trabajo de gestión en sus bosques. Bueno, ¿qué otras acciones ha desarrollado nuestra región para impulsar el uso de la biomasa? Bueno, pues se aprobó un plan especial de biomasa a nivel regional, específico para montes públicos. Se convocaron varias órdenes de ayudas en montes privados para la gestión de sus propiedades que contemplaban el uso o la extracción de la biomasa. Se genera una ley de tasas en la que se hace una modificación para generar una reducción en las tasas de aquellos aprovechamientos forestales que cuenten con un plan técnico de gestión. Esto motivó mucho a los particulares, o sea, veían que se reducían la tasa y que podían hacer un aprovechamiento simplemente con tener una planificación, pues veían que amortizaban rápidamente ese plan técnico, con lo cual fueron muchos y son muchos los que se han animado a hacerlo. Y por último, hemos generado un modelo de licitación innovador en nuestros proyectos de gestión forestal que contemplan el pago en especie o la enajenación de la biomasa en el propio proyecto. Bueno, vamos a pasar a explicar en qué consistía este plan especial de biomasa en la región de Murcia. Bueno, nuestros montes, como la generalidad de los montes nacionales, en los últimos años han visto mermada su actividad selvícola y están más abandonados que nunca. ¿Qué necesidades tienen? Bueno, pues actuaciones selvícolas que tiendan a controlar la densidad de nuestras masas, ajustándolas siempre a su edad, y que tiendan a favorecer el crecimiento y la regeneración natural de las masas. Y con ello estaremos eliminando un combustible y reduciendo enormemente el riesgo de incendio forestal en nuestras masas. ¿Qué generamos con estos residuos? Pues un residuo que es capaz de producir un recurso energético o una biomasa forestal y que puede ayudar a la autofinanciación de nuestros trabajos. Por otro lado, nos encontramos en una región cuyo clima permite que la humedad del combustible que estamos extrayendo rápidamente adquiera la humedad adecuada para convertirse en un recurso energético. Ante esta situación veíamos que teníamos unos buenos componentes para generar un plan especial de biomasa y que estuviera regulado y recogido en una planificación. Por lo tanto, en el BOR de diciembre del 2016 queda aprobado un plan especial de biomasa para la región de Murcia. ¿Cuál era el objetivo de este plan especial? Bueno, pues definir todas aquellas zonas que eran de actuación prioritaria en las que se podía obtener una biomasa forestal, pero realizando los tratamientos selvícolas que le competían en ese momento al monte, específico para los montes públicos regionales. ¿Toda la superficie regional era factible de tener un uso de la biomasa? No. Tenemos que olvidarnos de que cualquier sitio es factible y tenemos unas condiciones de viabilidad. Entre ellas, en este caso, era pertenecer a un monte público en la región
que estuviera enmarcado en un plan técnico aprobado, disponer de una infraestructura vial adecuada que pudiera permitir el transporte de ese residuo, de esa biomasa, tener pendientes que no superaran el 30 o como máximo el 45% de pendiente, ya que es preciso la mecanización de estos trabajos, y disponer de masas arboladas que tengan una fracción de cabida de cubierta superior al 40%, es decir, que tengamos masas densas y necesitadas de este trabajo. Bueno, pues con estas restricciones ya no toda la superficie pública regional es factible y puede hacer uso de este combustible. De las 114.000 hectáreas nos quedamos solamente en 30.000 hectáreas, ¿vale? Este plan contempla una primera programación de actuaciones que asciende a las 5.000 hectáreas y contemplan los principales sistemas montañosos de la región: Sierra Espuña, Sierra de la Pila, Ricote, Cejín, Caravaca y demás. Bueno, pues a fecha de hoy, en dicha programación ya se ha venido trabajando desde nuestra Dirección General mediante diversas licitaciones, donde ya se han licitado más de 2.000 hectáreas, de las cuales ya 1.000 están ejecutadas. Bueno, pues llegados a este punto, que yo creo que más o menos ya estáis con los antecedentes de qué hemos podido hacer aquí en la región, aquí quiero pararme un poco y explicar los conceptos que se relacionan con la gestión forestal sostenible. Aunque entiendo que el foro que hoy participa en esta charla, todos estáis vinculados con el medio forestal, yo que también lo estoy, a lo largo de muchos años trabajo en esto, cada día me veo más sorprendida de que, desde luego, la sociedad no entiende nuestro trabajo, pero a veces nuestros propios otros compañeros de otro ámbito, biólogos, ambientólogos, pero a veces nuestros propios compañeros forestales o de montes, en su día a día han dejado de hacer gestión forestal y cada día, al dejar de usarla, pues la tenemos menos en la cabeza y la tenemos menos de referencia y la estamos abandonando. Entonces, quiero dar una noción de determinados conceptos que se relacionan mucho y que justifican la necesidad de la gestión forestal, pero porque de verdad insisto en que cada día se nos olvida que somos gestores del monte y que no somos otra cosa. Por ejemplo, en Murcia, quiero analizar primero la relación que existe entre la gestión y la repoblación o las restauraciones. En Murcia, a finales del siglo XIX, la situación de nuestros bosques, Sierra Espuña, el Valle, Cejín, muchos montes regionales, presentaban un aspecto desolador. ¿Por qué? Bueno, pues fruto de la sobreexplotación que habían llevado soportando a lo largo de todo el siglo XVIII, sobre todo como consecuencia de la gestión que hacía de los bosques la Marina y esas talas que hubo en su momento para la construcción de barcos. Bueno, pues no solo en la región, a nivel nacional, nuestros montes fueron deforestados. Esa falta de arbolado generó una serie de daños provocados por los daños erosivos de las riadas más importantes. En la región de Murcia hubo una riada sin precedentes, que fue la riada de Santa Teresa en 1879, que asoló el pueblo de Totana y alrededores y se generó a los pies de Sierra Espuña. Bueno, fue una riada que tuvo consecuencias y daños materiales cuantiosísimos, pero sobre todo humanos. Como consecuencia de aquella riada, se planificó y se ideó la repoblación de la Sierra Espuña, que hoy en día es Parque Regional, por don Ricardo Codorniu. Y se generó una de las repoblaciones que han sido un hito tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Pero no solo se realizó esta repoblación, se han realizado muchísimas repoblaciones hasta el año 1970 en la región y en toda España. De hecho, tenemos un libro que ha salido recientemente, que se expuso también en el Día Internacional de los Bosques, un libro que habla de todo el proceso repoblador que se generó en España y de la necesidad de repoblar estos montes. Bueno, pues aquí en la región, gran cantidad de nuestros montes fueron repoblados con la finalidad exclusiva de proteger a nuestros pueblos de esos daños erosivos por esa falta de arbolado. Hoy en día podemos decir que esas repoblaciones fueron un éxito. Aquí tenemos una visual de la zona del Valle en 1958 y en el año 2010, ¿qué imagen tenemos ahora? Bueno, pues hemos visto que la corrección hidrológica forestal se ha conseguido perfectamente, que es un hito haber pasado de estos suelos desérticos y tan despoblados a la cobertura vegetal que tenemos ahora, pero no debemos olvidar que nuestros bosques fueron generados por el hombre y que por lo tanto siguen necesitando esa ayuda del hombre, tanto para su conservación como para su naturalización y sobre todo para su regeneración. Por lo tanto, no podemos quedarnos solo en esos trabajos de restauración o repoblación y decir que ya lo tenemos todo hecho, que el gran trabajo ya se realizó. Es verdad que el trabajo más importante ya se ha realizado, pero todavía nos queda mucho por trabajar. Por lo tanto, no es necesario seguir con estos trabajos de repoblación, sino que lo que tenemos que hacer es saber gestionar
este bien heredado que nos han dejado nuestros antecesores. Por lo tanto, dada la escasez de recursos económicos que tenemos, debemos priorizar la gestión de las masas que tenemos en la actualidad antes de generar otras nuevas. Yo estoy ya un poco cansada de escuchar, sobre todo con este tema del cambio climático, que para mitigar el efecto del cambio climático hay que repoblar, repoblar, repoblar. En la región de Murcia la verdad es que quedan muy poquitos sitios que repoblar, por no decir que casi ninguno. Sin embargo, tenemos ingentes cantidades de repoblaciones sin gestionar. Por lo tanto, es vital que no dejemos abandonadas estas repoblaciones a su suerte, que las conservemos y que las naturalicemos. Y ahí es donde tenemos un papel importantísimo los gestores forestales. Bueno, ¿qué relación existe también entre el crecimiento y la extracción? Bueno, pues nuestros montes regionales no solo se extienden, sino que también se densifican. Es decir, por cada unidad de superficie, en cada hectárea que yo analizo ahora mismo, hay muchísimo más combustible del que había hace 10, 15 y 20 años. ¿Por qué? Porque nuestros bosques están creciendo continuamente y porque no estamos realizando extracciones periódicas de su combustible. Por ejemplo, pasar de esta imagen a esta, vemos que hay una cobertura arbolada perfecta, desde el aire vemos que es así, pero cuando bajamos al suelo, nuestras repoblaciones están así. No todas, porque en algunas hemos trabajado, pero nos queda más de un 70% de nuestra superficie forestal que no ha sido trabajada. ¿Qué vemos aquí? Pues una masa monoespecífica, una masa que no tiene biodiversidad, una masa que en sus 3/4 partes tiene la rama seca y una masa que no es capaz de sobrevivir si sigue así. ¿Por qué las tasas de extracción son tan extremadamente bajas en los montes regionales? Bueno, pues porque nuestra gestión se ha visto abandonada y ha abandonado su gestión de una forma exponencial en los últimos 40 años. ¿Por qué? Concretamente en la región, porque tenemos unos montes muy poco productivos, tenemos un suelo pobre, unas temperaturas muy altas y una baja precipitación, que hace que lo que tenemos es lo máximo que podamos albergar, pero no tiene productividad. Por otro lado, nuestra silvicultura es muy costosa, ¿vale? El seguir intentando mantener estas masas arboladas tiene un coste económico muy alto y una escasa rentabilidad de ese producto forestal que podemos extraer, con lo cual disminuye la frecuencia en la actuación en nuestras masas. Y por si fuera poco, disminuye la inversión pública como consecuencia de la crisis económica que hemos sufrido en este último decenio. ¿A qué nos lleva esto? Bueno, pues a pensar que si nuestros montes fueran más productivos y pudieran pagar el coste íntegro de sus trabajos de gestión, estarían mucho más saneados, más limpios y más cuidados. Por lo tanto, si no hay renta, no hay gestión, y si no hay gestión, no hay conservación. Máxime en los montes privados que están francamente abandonados. ¿Pero qué consecuencias tiene esto? Vamos a ver, si el combustible de un monte crece mucho más de lo que se extrae, ¿qué consecuencias puede esto tener para su conservación? Bueno, pues aquí tenéis una imagen que, bueno, es una masa arbolada, concretamente en Sierra Espuña, y yo cada vez que paseo con alguien por allí, todo el mundo me dice que es una masa fantástica, que es un pinar estupendo, que hay que ver cómo en Murcia podemos tener estos sitios. Bueno, pues yo veo todo lo contrario, veo una masa, mirad las copas vienen a converger en el camino. ¿Por qué? Porque es donde tienen un único punto de luz. Veo una masa muy debilitada, muy estancada, porque tiene una densidad altísima. Es una masa que tiene ya más de 100 años desde que se repobló y está albergando densidades iguales que si tuviera 20 o 30 años. Hay más de 1000 y 1100 pies por hectárea, cuando la masa, este tipo de masa ya podría tener 300, 250 como mucho. Es un bosque que compite fuertemente por los recursos naturales, por el agua, por los nutrientes, por la luz. Es un bosque que como consecuencia de su crecimiento está muy cargado de combustible y en caso de un incendio forestal incrementa el riesgo y su vulnerabilidad. Es también un bosque mucho más vulnerable a los daños que puede ejercer sobre él el cambio climático, como una plaga o una sequía. Es un monte que por su falta de luz en el suelo alberga muy poca biodiversidad y en el fondo es un bosque envejecido, que no maduro, porque tiene una falta de regeneración natural muy fuerte, ya que no hay espacio ni hay luz para que el monte se regenere de forma natural. Por lo tanto, en definitiva, es un bosque que está generando mucho menos servicios a la sociedad de los que debiera, en cuanto a retención de suelo, filtración de agua, absorción de CO2 y demás. Por lo tanto, es un bosque que si continúa así, será un bosque o una masa forestal sin futuro. Pero por otro lado, también tenemos una fuerte relación entre la gestión y los incendios forestales. ¿Por qué? Bueno, porque los incendios también han sufrido un profundo cambio en los últimos años. ¿Debido a qué? Bueno, pues nuestra superficie forestal está creciendo continuamente porque se colonizan los terrenos agrícolas, porque el monte se densifica y al no tener silvicultura tiene más combustible que nunca. Por otro lado,
la interacción de la población en los bosques ha crecido también de forma exponencial en los últimos años y la variación que está sufriendo el cambio climático hace que nuestras masas estén más secas que nunca y que las masas arboladas se estén viendo afectadas por el desplazamiento hacia otras zonas por falta de agua. ¿Esto qué genera? Pues una mayor continuidad, una gran acumulación y una gran disponibilidad de combustible que está dispuesto a arder en caso de que haya un incendio. ¿Y qué nos genera esta situación? Bueno, pues en caso de un incendio, el comportamiento del fuego va a tener un carácter mucho más virulento y más intenso de lo que lo tenía antes. No es que tengamos más cantidad de incendios, sino que los que tenemos son mucho más intensos. Por lo tanto, ante esa intensidad se va a limitar enormemente la eficacia de los medios de extinción que podemos disponer en su control, por muy buenos que estos sean. Y al final lo que tenemos son incendios que se denominan incendios de sexta generación, es decir, que desbordan a los medios en el minuto 1. No tenemos más que pensar en el incendio de Sierra Bermeja, donde había más de 50 medios aéreos, 500 medios de extinción, pero nadie podía acercarse a este volcán, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenía una intensidad calórica tan fuerte debido al combustible que tenía que era inviable poder acercarse. Con lo cual, ese presupuesto y ese dinero dedicado a la extinción tiene que estar ahí porque es prioritaria, pero tenemos que ayudarle, si no, ella sola no va a poder. La gestión del monte es prioritaria y si no gestionamos el monte, el fuego o el cambio climático lo va a hacer por nosotros. Por otro lado, pues tenemos una relación entre la bioenergía y la gestión de nuestros montes. La relación entre la generación del mercado de las energías renovables y la conservación de los montes se deriva de que al aparecer este mercado de la biomasa podemos contemplar un abaratamiento en los costes de nuestros trabajos de gestión y aunque en nuestra región no llegan a cubrirlos totalmente, sí que suponen un impulso para la gestión y la autofinanciación de nuestras masas. Y ello va en beneficio del monte y, por supuesto, de nosotros. Por lo tanto, ¿por qué no aprovechar estos recursos para costear parte de nuestros trabajos de conservación del bosque? Debemos utilizar esta coyuntura económica que tenemos en la actualidad y que nos está ofreciendo el mercado de la biomasa para poder impulsar la gestión de nuestros montes y con ello su conservación. Mi opinión es del género tonto no utilizar este recurso. Nuestros montes nunca se van a ver en otra situación en la que tengan determinado valor, determinado interés para alguien y debemos aprovecharlo, por pequeño que sea. Por lo tanto, según esto, si hay gestión, si hay renta, hay gestión y si hay gestión, hay conservación. Por lo tanto, recordemos, la gestión y la conservación están íntimamente relacionadas. Dentro de las masas arboladas, los pinares ocupan el tercer lugar en extensión a nivel nacional, ¿vale? Por eso es importantísimo su gestión y su conservación. No tenemos frondosas, no tenemos hayedos, no tenemos robledales, no tenemos encinares. Nuestras masas arboladas son pinares y aunque en nuestra gestión tenemos que intentar hacer que estas masas evolucionen a masas mixtas y que alberguen frondosas, lo que tenemos es lo que tenemos. Y nuestra gestión debe ir enfocada a no perder estas masas arboladas, que en nuestro caso son pinares. La superficie forestal crece continuamente y como consecuencia de su crecimiento es que tenemos montes cargados de combustible con grandes riesgos y a la vez los bosques crecen en su interior, tanto en el número de árboles como en el volumen de madera. Nuestros bosques crecen más del doble de lo que se extrae. Por lo tanto, no tenemos ningún tipo de riesgo de deforestación ni en España y mucho menos en la región de Murcia, donde apenas se extrae un 2% de su crecimiento anual. Por lo tanto, ante esta situación, ¿qué necesidades tienen nuestras masas? Pues regular la competencia que tenemos entre los pies, hacer que evolucionen hacia masas más maduras, favorecer que se regeneren de forma natural, intentar que sean unas masas que puedan protegerse a sí mismas, mejorar su capacidad de autoprotección frente a cualquier daño exterior y sobre todo recuperar la multifuncionalidad que tienen nuestras masas que por una u otra razón tiene riesgo de desaparecer. ¿Vale? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues sabiendo que el crecimiento de un bosque debe venir siempre acompañado de una gestión forestal activa para su conservación. En caso contrario, ¿qué ocurrirá? Pues que nuestros bosques se estancarán y perderán su funcionalidad. Con lo cual, ¿qué soluciones podemos aplicar? Pues la generación de tratamientos silvícolas mediante gestión forestal sostenible, que no deja de ser una silvicultura adaptativa. ¿Por qué adaptativa? Porque lo que estoy haciendo siempre con la gestión es adaptar la densidad que tiene una masa a su edad. La silvicultura siempre va a consistir en eso, desde una masa joven a una masa adulta. Lo que pasa es que el recurso que obtengo tiene un diámetro mayor o menor, pero la finalidad siempre es la misma, hacer el ajuste adecuado
para que viva en armonía. Y con ello genero un aprovechamiento de biomasa que nos está ofreciendo una oportunidad de gestión para poder cofinanciar los trabajos de gestión en nuestro bosque. Bueno, pues aquí tenemos una imagen. A ver, perdón. Aquí tenemos. Perdonad. Bueno, desaparece la imagen, no sé por qué, pero bueno, quería haceros ver que las masas gestionadas, va a desaparecer la imagen, pero lo voy a explicar igualmente. Vemos que las masas gestionadas tienen un bosque, generan un bosque más resistente y un bosque más sano, y sin embargo las masas en las que no hacemos ningún tipo de intervención, ninguna gestión, están debilitadas, están poco sanas, con lo cual son mucho más vulnerables a cualquier daño, ¿vale? No sé por qué desaparece la imagen, pero aquí vemos una masa no intervenida y una masa que sí que tiene intervención. No sé por qué falla esa diapositiva, lo siento. Bueno, por otro lado, también tenemos una importante relación entre la gestión y el cambio climático. ¿Qué ventajas tienen nuestras masas gestionadas silvícolamente? Bueno, pues nuestras masas gestionadas silvícolamente tienen una mejor eficiencia en la captura de CO2, con lo cual disminuye el efecto gas invernadero, ayudando de esta manera a mitigar el cambio climático. Por otro lado, como consigo masas más fortalecidas, más fuertes, van a ejercer mayor resiliencia entre las alteraciones que le puedan generar el cambio climático, que por supuesto se las va a generar. Y el recurso que estoy obteniendo va a generar un aprovechamiento de la biomasa que se puede utilizar como fuente de energía renovable, evitando con ello el consumo de combustibles fósiles. Y en el balance de la contabilidad del carbono podemos arrojar datos como que por cada hectárea trabajada se secuestra 1 tonelada de CO2 al año, o lo que es equivalente a la emisión que genera un vehículo al transitar más de 8.500 kilómetros. Es decir, que por cada hectárea trabajada estoy secuestrando las emisiones de CO2 que emite un vehículo por cada 8.500 kilómetros, con lo cual podemos decir que el secuestro de carbono no solo se reproduce en las repoblaciones, como tanta incidencia hay con este tema del cambio climático, repoblar, no. Si somos capaces de gestionar bien nuestras masas, también estaremos actuando como sumidero de CO2. Estos datos los podemos sacar del Life Forest CO2, que también ha sido un proyecto que se ha generado en la región de Murcia y que desde aquí quiero agradecer tanto a Miguel Chamón como a Esteban Jordán, que ha presentado la jornada, su estrecha colaboración en este proyecto y los buenos datos que ha arrojado. Entre ellos, que los montes gestionados silvícolamente son capaces de secuestrar una importante cantidad de CO2. Bueno, pues visto esto, ¿cuáles son los objetivos generales de la gestión forestal? Pues en primer lugar, naturalizar nuestras masas al cambiar su estructura vegetal y romper la continuidad de la vegetación. Al disminuir esa densidad inicial ponemos en luz el suelo y no solo es la masa arbolada la que se regenera, sino todo el sotobosque que está a la espera de esa luz y de poder generar, poder instalarse. Por otro lado, reactivamos la producción de semilla para recargar el banco de semilla de las copas de los árboles y contribuir a su dispersión. Favorecemos de esta manera la persistencia de una masa a través de su regeneración natural. Por otro lado, mantenemos un paisaje forestal que está integrado tanto por masas arboladas como por estratos de matorral que van a ir siendo cada día más diversos. Hacemos que aumente el potencial como sumidero de CO2 de nuestros bosques y al adecuar la densidad de nuestras masas a su edad, vamos a optimizar el crecimiento y a conseguir masas mucho más estructuradas y maduras. Pero ¿cómo adecuamos esta edad? Bueno, pues esta densidad a su edad. Pues lo que hacemos es extraer todos aquellos pies que están dificultando el correcto desarrollo del resto de la masa y que previsiblemente van a ser afectados por una plaga o una sequía y en ese caso pondrán en riesgo a toda la masa. Lo que yo intento hacer con la silvicultura es adelantarme a ese suceso y extraer todo aquello que está perjudicando al resto de pies. De esta manera, la masa será más resistente y en caso de venir una plaga, una masa tratada va a ser capaz de resistir con mayor fuerza, aunque habrá bajas, no habrá tantas bajas como en una masa debilitada en la que no se ha hecho ningún trabajo. Y al final, todos estos objetivos a lo que me llevan es a conservar un patrimonio forestal que hemos heredado y que nos lo han dado hecho. O sea, el esfuerzo fuerte fue conseguir que estas masas hayan llegado a generarse como masas arboladas. El trabajo más pequeño es conseguir gestionarlas y hacerlas evolucionar y que se perpetúen en el tiempo. Bueno, pues si importante es la gestión forestal en las masas en general, ¿por qué es tan importante en las masas adultas? En la región de Murcia tenemos un problema
porque en los últimos 40, 50 años los trabajos que se han hecho han sido trabajos de mejora, trabajos en masas jóvenes, pero las masas adultas están totalmente abandonadas. No se han hecho trabajos de regeneración en muchos años y muchas de nuestras masas proceden de repoblaciones. Por lo tanto, tenemos bosques adultos que tienen una edad muy avanzada, tamaños muy grandes y unas necesidades tanto de agua como de nutrientes muy altas. Estos escasos recursos disponibles que tenemos en el suelo y la dificultad de entrada de luz en el bosque genera que estos bosques se estanquen y sean mucho más susceptibles de sufrir daños que otros bosques. Además, se está dificultando enormemente su proceso de regeneración natural, con lo cual no podemos abandonar el bosque a su suerte y los gestores tenemos el deber y la obligación de dirigir esta evolución del bosque de forma que sea positiva, evitando que estos árboles puedan envejecer y en su defecto morir sin que su lugar haya sido ocupado por nuevos árboles que puedan continuar con el legado del bosque. Ese es nuestro propósito y nuestra obligación. Y es muy importante gestionar estas masas adultas que llevan más de 40 y 50 años en el olvido. No llevar a cabo ninguna actuación en nuestros bosques no es un sinónimo de conservación. Este es el lema que se lleva últimamente. La generación de espacios protegidos, el dejar que el bosque evolucione a su suerte, la mejor forma de conservación es la no gestión. Yo no comparto esta opinión. Veo que el envejecimiento de los árboles, la imposibilidad de fructificar en las edades tan avanzadas que tienen, esa acumulación de combustible tan fuerte como consecuencia de su edad, exigen cada día más esa participación del hombre para poder conservar el bosque en buen estado de salud. Si no, no vamos a conseguir conservar el bosque si solamente lo observamos y se va a convertir en un bosque fósil, aparentemente vivo pero sin futuro. Por lo tanto, es necesario actuar realizando todos aquellos trabajos selvícolas o tradicionalmente llamados trabajos forestales que abran hueco y faciliten esa entrada de biodiversidad, ese nacimiento de nuevos árboles y que se dé paso a generaciones futuras que continúen con el ciclo de la vida del bosque. Por la ecología del pino carrasco es una especie de luz y, como todos sabemos, no crece bien a la sombra de otras especies. Por lo tanto, necesitan sol y luz directa para que estos árboles puedan crecer con vigor. ¿Qué significa rejuvenecer el bosque? Bueno, pues el pino carrasco, como muchas otras especies arbóreas, a la edad de 100-120 años reduce drásticamente su vitalidad, minimiza su producción de semilla y entra en declive. ¿Qué características tiene un bosque envejecido? Pues como un abuelo o un animal ya en una edad muy adulta. ¿Qué les ocurre? Les resulta difícil tener descendencia, no aprovechan con eficacia el agua y los nutrientes y tienen muchas dificultades para hacer frente a plagas, enfermedades o cualquier adversidad externa. Por lo tanto, tener árboles mayores en el bosque no significa tener un bosque más maduro, es precisamente todo lo contrario. Rejuvenecer el bosque va a implicar generar el nacimiento de estos nuevos árboles de forma natural, ayudar a esos árboles jóvenes a que crezcan con energía y a sacar del bosque mediante cortas aquellos árboles que ya son más viejos y que han cumplido perfectamente su función, pero que ahora mismo están impidiendo el crecimiento del resto de arbolado joven. Por lo tanto, siempre nos da pena cortar ese arbolado viejo, pero tenemos que saber por qué motivo lo hacemos. Si siguen ahí, el bosque no consigue regenerarse. Estas son las principales características de un bosque en edad avanzada. Tenemos copas sin piñas que puedan generar descendencia. Se nos olvida cuando paseamos por el bosque mirar hacia sus copas y qué estado tienen, si tienen dominancia, si no, si tienen capacidad de producir semilla fértil. Pensamos que son eternos y no lo son. Sus cortezas están engrosadas por la avanzada edad y vemos ausencia de matorral por la sombra generada por las copas. Sobre todo si veo esta situación y tengo un problema para preocuparme. Quizás esté llegando demasiado tarde para la regeneración de estas masas. Bueno, pues vistas las características que tiene un bosque envejecido, el bosque también es un ecosistema que está en continua lucha por sobrevivir. Los recursos que necesitan los árboles, luz, suelo, agua, son recursos limitados y no hay suficiente para todos. Los árboles más antiguos tienen más necesidades, apoderándose de los recursos que tiene disponible el resto, y así domina al resto del arbolado. Esto hace que los pies más jóvenes vivan asfixiados sin luz y espacio para crecer. Por lo tanto, aunque conviven, y todo el mundo dice, pues yo no veo ningún problema, veo arbolado, no, joven, viejo, están densos, pero ahí están, pues no, conviven
porque no les queda otro remedio, pero no se trata de una convivencia idílica, ya que árboles jóvenes y viejos están en continua competición por luchar por los escasos recursos disponibles que hay. Y esta debilidad que se origina dentro del bosque, al final genera que si aparece un enemigo externo, pues le vaya a resultar mucho más difícil poder resistir a estas adversidades. Aquí tenéis unas imágenes de un bosque en el que se han realizado trabajos silvícolas con anterioridad, y aquí están los árboles padre y el fuerte regenerado que ya está casi en un estado de monte bravo que tiene. Pues aquí adultos y jóvenes están compitiendo enormemente. En este otro caso, un caso muy claro de cortas preparatorias y finales, vemos un árbol cortado y en ese espacio todo el regenerado que se ha facilitado como consecuencia de la fructificación de este árbol padre. Pues si no elimino este árbol padre y clareo todo este regenerado, este pinar no se liberará y no tirará hacia adelante. Por lo tanto, cuando compiten en estas densidades tan altas zonas adultas con masas jóvenes, tenemos que liberarlos mediante la extracción de los árboles que correspondan. Por lo tanto, es importante mantener el bosque vigoroso, que puede hacer frente a las adversidades, y reducir el estrés de esta convivencia se realiza mediante la extracción de todos aquellos pies que con su eliminación van a favorecer la salud y el crecimiento de los que se van a quedar, de los que se mantienen. Y además, estos que se mantienen son los que a su vez van a dar lugar a un nuevo bosque a través de sus semillas. Bueno, resulta curioso hablar de rejuvenecimiento, es decir, un bosque joven pero a la vez maduro, parece un poco un paradigma. Bueno, pues es así. ¿Por qué? Porque cuando yo abro huecos y rompo el estancamiento que tiene una masa arbórea adulta, rompo ese estancamiento con la corta de esos árboles viejos, y al romperlo estoy facilitando la entrada de nuevos árboles. Si yo genero este tipo de cortas cíclicas cada X tiempo, esa entrada de luz me va a permitir la entrada paulatina de arbolado de diferentes tamaños y edades, y voy a atender a la semirregularidad de esas masas. A la vez, esa apertura de huecos me va a permitir la entrada de mayor biodiversidad. Por lo tanto, el resultado final va a ser un bosque joven, mucho más maduro, más diverso y mucho mejor conservado. ¿Vale? Bueno, pues visto esto, los bosques además actúan como sumidero de carbono. ¿Por qué? Bueno, en la lucha contra el cambio climático hay dos acciones fundamentales que realizar. ¿Cuáles son? Por un lado, disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, y por otro, aumentar los sumideros de carbono que tenemos a nuestra disposición. Bueno, pues debemos saber que los bosques actúan como sumidero de carbono, pudiendo llegar a absorber, por ejemplo, a nivel nacional, más del 15% de las emisiones que se generan. ¿Por qué? Porque nuestros árboles, al realizar la fotosíntesis, son capaces de absorber el CO2 por las hojas, que se mezcla con la energía de la luz solar, el agua, los nutrientes tomados por las raíces y demás, y se genera glucosa y energía para que el árbol pueda crecer, desprendiendo de esta manera oxígeno. ¿Qué ocurre? Que el arbolado joven tiene mucha más capacidad de crecimiento y por lo tanto es capaz de absorber mayor cantidad de CO2 que los árboles más viejos, ya que esta capacidad de absorción se va amortiguando con la edad. Por lo tanto, para mejorar la eficacia de los bosques como sumideros de carbono, es necesario o es obligatorio intentar favorecer la regeneración del monte, o sea, rejuvenecer nuestras masas. ¿Por qué? Porque ese arbolado joven es capaz de secuestrar mucho más carbono que el arbolado viejo, que no es que no lo secuestre, sino que lo almacena en su interior, en su estructura, pero no absorbe con tanta eficacia. El arbolado mantiene más del 40 o el 50% de carbono en su interior, pero ya no es capaz de seguir secuestrando con la misma eficacia que en las masas jóvenes. Por lo tanto, estos trabajos silvícolas siempre van a favorecer ese secuestro de carbono. Bueno, pues visto esto, vamos a ver cuáles son las principales masas que tenemos en la región de Murcia y qué tratamientos son los que generalmente hacemos aquí. Por un lado, debemos desglosar entre masas jóvenes y masas adultas. Nuestras masas jóvenes tienen fuertes densidades, pueden proceder de regeneración natural o de repoblación. Aquí tenemos un ejemplo, una regeneración posincendio, una regeneración tras una corta o tras un daño por nieve. Bueno, una generación de un hueco que ha generado toda esta disponibilidad de arbolado. Está tan denso que cualquier efecto adverso se lo va a llevar para adelante. Una plaga, una enfermedad, la procesionaria, cualquier cosa. Por otro lado, apenas tiene biodiversidad. El caso similar, una repoblación en la que tiene 40, 50 años, pero mirad, casi todas sus ramas están secas, le queda muy poco de fracción de copa viva, no tenemos nada
de cubierta vegetal arbustiva porque no entra luz, es un bosque al borde del abismo, si no realizamos ningún trabajo para favorecer su estado. Pues en esta situación tenemos la gran mayoría de nuestras masas arboladas. Por lo tanto, la corta de estos árboles dominados y debilitados va a beneficiar a aquellos pies que mejores probabilidades tienen de subsistir. Y este sería el efecto posterior una vez ejecutado ese trabajo de clareo, cómo quedan nuestras masas, masas liberadas, masas que son más resistentes, donde la extracción de ese arbolado de escasa vitalidad ha favorecido la disponibilidad de todos los recursos para los que quedan en pie, aprovechándolos de mejor manera. He conseguido una masa mucho más resistente que es capaz de afrontar cualquier daño. Aunque se vea mermada por esos daños, siempre va a sobrevivir. A la par, se abren huecos para mejorar esa biodiversidad. Después de determinados trabajos silvícolas hemos hecho algunos seguimientos de cómo se beneficia la flora como consecuencia de estos trabajos y se han levantado parcelas viendo que en las zonas donde no se hacían trabajos la densidad o la diversidad de especies, en este caso era de 15 especies inventariadas, sin embargo, después de un par de años de hacer el trabajo silvícola, aumentábamos a 40 especies inventariadas en las zonas colindantes, con lo cual es de cajón saber que cuando abro huecos entra mayor biodiversidad, pero parece que si lo demuestras a través de inventarios y de trabajos científicos, pues queda debidamente testado. Pues es así, aumenta la diversidad tanto de flora como de fauna, porque no debemos olvidar que las densidades de rapaces no se basan en que los montes estén completamente cerrados, ellos necesitan espacio para cazar, zonas de refugio, demás, y cuanto más favorecemos la dispersión, la abertura de un bosque, la fauna también se va a ver beneficiada. Bueno, ¿qué características tiene esta silvicultura de mejora? Esta silvicultura en masas jóvenes. Bueno, el primer objetivo es que se realiza para regular la competencia de nuestras masas. Es un objetivo prioritario para mejorar su desarrollo y su estructura. Se mejora también la composición de la masa, como hemos dicho, al aparecer especies nuevas, mayor especies de sotobosque. Son trabajos que están mejor aceptados por la sociedad. ¿Por qué? La sociedad está acostumbrada a estas cortas de diámetros pequeños, donde todo se queda en el monte, ven que no hay un aprovechamiento, en fin. No les gusta que se corte ningún árbol, pero estos están más aceptados, porque también son los trabajos que hemos venido haciendo a lo largo de este tiempo. Se cree erróneamente que generan menor renta económica que las cortas de regeneración. Y es cierto que generan una menor renta, pero esta renta no es despreciable, ¿vale? Es también importante porque se trata de un trabajo mucho más sistemático que las cortas de regeneración y que tienen un coste menor, ¿vale? Al tener un coste menor, pues al final el beneficio es bueno. Nosotros estábamos bastante equivocados y es verdad que éramos bastante reacios a trabajar las repoblaciones jóvenes con el uso de la biomasa, pero empezamos a hacer determinadas parcelas y determinados proyectos pilotos y nos dimos cuenta de que son casi el 70% de nuestras masas arboladas, pero que además sí generan esa renta, porque al final tenemos unas necesidades de clareo tan altas y al final tan sistemáticas que permiten una mejor mecanización, generan menos daño en el ecosistema y me están generando una renta. Entonces yo sí que os animo a que las repoblaciones jóvenes las podáis trabajar también con el uso de la biomasa porque es factible y porque generan una renta que nos puede ayudar en la financiación de estas obras. Bueno, como he dicho, tienen menor dificultad técnica, generan un menor daño sobre el ecosistema y los restos generados puedo decidir aprovecharlos como recurso energético o triturarlos directamente en el monte, porque son diámetros pequeños y permisibles para que se pueda quedar ahí. Bueno, pues este es el trabajo que de forma general hemos hecho, el trabajo fácil. Pero el trabajo difícil, o sea, trabajar las masas adultas y envejecidas es un trabajo que hemos ido aparcando como técnicos porque es difícil, porque la sociedad no lo entiende, porque el recurso que se obtiene no tenía ningún valor y nos suponía un problema añadido a estos trabajos de gestión, pero tenemos que abordarlos. Y la biomasa nos ofrece una oportunidad para trabajar estas masas. En estas masas adultas ha llegado el momento de tener que extraer esos árboles grandes y viejos que han cumplido con su función, pero que deben generar un hueco para las nuevas generaciones futuras. Ahora, este cambio no se hace de una sola vez, se hace mediante la sustitución de estos árboles de forma paulatina y en 3 o 4 fases. Nosotros en la región de Murcia utilizamos el aclareo sucesivo uniforme. Después explicaré por qué se ha decidido seleccionar ese trabajo. Como veis aquí tenemos unas imágenes de unas zonas adultas. Igual,
ramas que están muertas por ese exceso de sombra, copas que no tienen luz para fructificar. Bueno, pues son zonas adultas y densas que precisan de esa apertura de huecos para facilitar la fructificación y luego la aparición de ese regenerado. Empecemos con qué tipos de cortas necesitaría. Pues como es un aclareo sucesivo uniforme, mirad qué densidades tan fuertes, pues tengo que clarear y tengo que facilitar la entrada de luz a las copas. Seleccionaré genéticamente los mejores árboles para que fructifiquen y generen esa semilla. Ahora tengo que favorecer a posteriori la dispersión de esa semilla. Pues después de estas cortas preparatorias que han facilitado la entrada de luz, tendré que hacer cortas diseminatorias para generar ese espacio en el suelo y que el árbol pueda germinar y dispersarse. Como veis en estas imágenes, se consigue el regenerado del pinar, pero también se consigue el regenerado de las masas de las encinas, de los enebros, de las sabinas, de otras frondosas que puedan estar ahí esperando, porque no se trata de que el monte no tiene sotobosque, no lo tiene porque no tiene la oportunidad de salir, porque no tiene luz ni espacio, pero en el momento en el que abrimos esos huecos, no solo los aprovecha el pino, los aprovecha cualquier especie que está a la espera de conseguir su hueco. Bueno, pues una vez hemos obtenido ese regenerado y este ha crecido, mirad qué situación tendríamos aquí. Un regenerado joven que empieza a ahogarse por toda la cantidad de arbolado adulto que todavía se ha quedado, o este caso, un regenerado que ya tiene casi el aspecto de Monte Bravo, pero mirad qué imagen hay aquí y aquí. Este regenerado tiene la misma edad, aproximadamente 15 años, que es cuando se realizó la anterior corta. Sin embargo, este está totalmente dominado por el árbol padre y por los árboles padre que tiene alrededor. ¿Qué necesito hacer aquí? Liberarles de este peso. Si no, este arbolado, cuanto más tiempo tarde, este arbolado joven ya no será capaz de superarse a sí mismo y de recuperarse, porque habrá pasado tantos años dominado que cuando yo clareo tanto el adulto como el joven, pues le va a costar mucho trabajo recomponerse. Cuanto más tarde en hacer este trabajo, peor efecto tendrá en el arbolado porque le generaré mucho más daño y más le costará a él también recomponerse. Por lo tanto, una vez que he conseguido ese regenerado y que ha transcurrido el tiempo necesario de protección de ese arbolado padre, tengo que eliminar estos pies, liberar ese regenerado y hacer que la masa joven evolucione y sobreviva. Bueno, pues ¿cómo lo hago? Haciendo un señalamiento de esos pies padre y liberándoles. Este sería el efecto posterior tras la corta, donde ya he conseguido generar que ese arbolado joven tire hacia arriba y lo que de verdad he conseguido es un bosque que inicia un nuevo ciclo de vida de una forma paulatina. ¿Qué características tiene la silvicultura de regeneración? En este caso el aclareo sucesivo uniforme. Bueno, el objetivo de la silvicultura de regeneración, al contrario que en la de mejora, es que las disminuciones de densidad van orientadas a favorecer la fructificación y la aparición de ese regenerado. Ya no controlo la densidad para mejorar el estado de ese arbolado adulto, no. Lo hago porque está en edad fértil y tengo que conseguir esa regeneración. ¿Por qué elegimos el aclareo sucesivo uniforme? Bueno, pues podríamos elegir entre las cortas a hecho entre 1 o 2 tiempos y la entresaca. ¿Qué ocurre? Bueno, no hemos decidido hacer el aclareo porque sí, se han hecho determinados experimentos y hemos comprobado que, por supuesto, con la corta hecho en un tiempo o en 2 tiempos, el regenerado es brutal, es el método más adecuado para la regeneración del pino carrasco, pero nos genera masas totalmente homogéneas y coetáneas. Además, como es una especie pionera y tiene tanta capacidad de colonización, se regenera a golpe y se regenera prácticamente pino carrasco, no deja oportunidad para que aparezcan otras especies de sotobosque. Sin embargo, el aclareo sucesivo uniforme, al hacerlo en 3 o 4 veces, voy consiguiendo que se metan de 3 a 4, 2, 3 clases de edad mientras finalizo todo el trabajo. En cada uno de esos huecos que genero también tienen oportunidad otras especies de sotobosque. Con lo cual vemos que es un trabajo a caballo entre las cortas a hecho y la entresaca, pero que nos da muy buenos resultados en la región de Murcia. ¿Y por qué no cogemos la entresaca? Bueno, pues porque llega a quedarse demasiado corta. Se generan huecos demasiado pequeños para que se regenere el pinar de carrasco y porque no hay que olvidar que su gestión también es infinitamente con una dificultad técnica muy amplia y dados los recursos que tenemos, pues tenemos que intentar hacer trabajos no que sean demasiado sistemáticos, pero que no sean tan complejos como la entresaca. De todas formas, se nos regenera bastante peor el pinar mediante ese método que mediante el aclareo sucesivo uniforme. Bueno, ¿qué otra característica tiene el aclareo? Bueno, pues que mejoramos la estructura de este arbolado y facilitamos la entrada paulatina de clases de edad, con lo cual
tiendo a la semirregularidad de la masa. Si yo cíclicamente cada 100, 100 y pico años regenero la masa de esta manera, pasados 3 o 4 ciclos habré conseguido prácticamente una masa irregular. Por supuesto, mejora igualmente la composición de la masa con mayor biodiversidad de especies, pero aquí sí tenemos un problema. Son trabajos nada comprendidos por la sociedad. La sociedad no le gusta que se corte un pino, pero si ven que se corta un pino grande, un pino adulto, piensan siempre que estamos cortando árboles monumentales y además están viendo un beneficio económico. Piensan que es un aprovechamiento, una tala o una deforestación. Por lo tanto, aquí viene nuestro esfuerzo ingente en una importantísima campaña de difusión para hacerles ver que se trata del mismo trabajo que hicimos hace 30 años en una corta de mejora. Hago lo mismo, incluso estoy quitando menor número de pies. Mi finalidad es la de disminuir esa densidad, facilitar ese regenerado, pero no tengo otro interés. El interés económico o el beneficio económico es un apoyo, no un objetivo del trabajo. Por lo tanto, aquí sí tenemos un problema y nuestra misión es saber defender y saber explicar estos trabajos, porque si no muchas veces son malinterpretados y nos están generando un gran inconveniente en las obras. Por otro lado, son trabajos que nos generan una importante renta económica, mayor que en las cortas de mejora, pero hay que entender que también el gasto de ejecución es mucho mayor. Estamos entrando a masas que tienen mucha más vegetación, que tienen mucho más arbolado, en la que tengo una dificultad técnica de trabajo mucho más amplia. Necesito haber hecho primero un señalamiento, tengo varios tipos de masas mezcladas, en fin, empleo maquinaria pesada con mayor impacto y son trabajos que cuesta mucho más hacerlo, tienen mucho mayor seguimiento. Son trabajos que ejecutan un mayor daño en el ecosistema, por muy cuidadosos que intentemos ser, siempre va a haber daños colaterales en el regenerado, en el sotobosque, en el suelo, en la flora. Por otro lado, los restos solamente pueden aprovecharse mediante un recurso energético. No pueden triturarse dentro por el importante diámetro que tienen. Por eso también esta ha sido una de las razones en las cuales no hemos hecho este trabajo con anterioridad. Llevamos más de 30, 40 años que la madera y lo que podíamos obtener del monte nadie lo quería, no tenía ningún valor. Teníamos que sacar un aprovechamiento aparte que siempre se nos quedaba desierto, teníamos que pagar dinero por eso. Con lo cual esa también ha sido una de las razones por las cuales la silvicultura de regeneración ha dejado de hacerse en la región, pero que ahora con el aprovechamiento de la biomasa vemos que podemos volver a retomarla. El problema es que la sociedad lleva tanto tiempo sin ver este trabajo que no lo entiende de buenas a primeras. Pero cuando lo ve, sobre todo siempre ve el riesgo de incendio. Si tú eres capaz de explicarles las razones fundamentales del trabajo, ellos también son capaces de ver que es un trabajo necesario. Bueno, pues aquí tenemos una imagen que también hemos usado mucho para nuestros trabajos de difusión y que intenta explicar el ciclo de vida de una masa arbolada. De los 0 a los 60 años, nuestras masas son jóvenes, están en continua lucha por sobrevivir. Lo que realizo son cortas de mejora. Son árboles que compiten ferozmente por todos los recursos y el eliminar árboles pequeños y débiles va a favorecer el crecimiento de los demás. Mi objetivo es regular la competencia. Sin embargo, entre los 60 y los 90 años, el arbolado está en su mejor edad fértil y lo que tengo que conseguir con mis claras o mis cortas preparatorias es el fomento de la producción y dispersión de la semilla. Es decir, necesito copas muy bien iluminadas para que sean capaces de producir semilla, tengo que generar espacio en el suelo para que ésta sea capaz de enraizar y una vez conseguido esto, tengo que generar libertad al arbolado joven que se ha instalado. Una vez que ya ha sido protegido lo necesario, entre los 100 y 120 años tengo que hacer esas cortas aclaratorias o finales, que son las que más duele hacer, pero son las más importantes. Si después de todo este proceso me quedo aquí y no libero, no he conseguido nada, ¿vale? Con lo cual, una vez eliminados estos árboles padres, sí que habré iniciado un nuevo ciclo de vida. Nosotros particularmente nunca los eliminamos todos. Por supuesto que hay árboles que son vestigios, que son monumentales, que están ahí y deben quedarse de testigos, pero sí eliminamos una parte importante porque si no, no conseguimos el objetivo del trabajo. Bueno, pues en esta secuencia podemos ver que si hemos hecho la silvicultura adecuada, pasados estos 120 años y haciendo el aclareo sucesivo uniforme, voy a llegar a tener un bosque renovado con 2 o 3 clases de edad nuevas. Sin embargo, si he dejado el monte, si mi herramienta de gestión ha sido no hacerle nada, no intervenirla silvícolamente, habré llegado a los 120 años y radicalmente el monte no va a morir. Pero poco a poco sí, a los 140, 150, 200 años quizás, el monte morirá de viejo.
y morirá sin tener una descendencia debajo. Así que de nosotros depende elegir una metodología u otra. Bueno, ¿cómo interviene aquí la biomasa? Bueno, pues los restos de esta silvicultura los voy a utilizar como recurso energético. Van a ser una fuente de energía renovable que evitará el consumo de estos combustibles fósiles. Pero mucho cuidado, el valor de la biomasa en nuestros montes no paga el coste íntegro, como mucho un 40%. En las cortas de mejora paga menos y en las cortas de regeneración paga mucho más. ¿Qué intentamos hacer nosotros? No sacar un proyecto bueno y uno malo, no, lo que toca. Intentamos también sacar secuencias, o zonas que sean uniformes y que lleven todo tipo de trabajos, porque muchas veces no tenemos una masa que necesita o que requiere corta de mejora por un lado y corta de regeneración por otro. Muchas veces lo tenemos todo mezclado y hay que hacer frente a todo. Pero también nos gusta combinarlo para que el trabajo sea intermedio, ¿vale? Con lo cual, ahí está nuestra primera herramienta de vigilancia. Tenemos que controlar que lo que se saca del monte es lo que se debe sacar y lo que indica un plan técnico. La biomasa nunca es el objetivo de la silvicultura, es un mecanismo de apoyo económico, por lo que el objetivo principal será siempre la regeneración y la mejora de nuestros bosques, que constituye la mejor herramienta de conservación de los mismos. Y para ello es donde nosotros hemos intentado licitar unos proyectos que son innovadores en cuanto a que reutilizan mucho mejor el presupuesto del que disponemos. Como he dicho antes, nuestros fondos públicos no tenemos fondos propios desde hace muchísimos años y dependemos exclusivamente de los fondos europeos. Concretamente, nuestra subdirección usa fondos FEADER. Por lo tanto, nosotros, como gestores forestales, estamos obligados a agudizar el ingenio y buscar herramientas alternativas para poder gestionar toda la superficie forestal que tenemos. Tenemos que buscar otros fondos europeos, reducir nuestros costes de ejecución de obra y poner en valor el producto que podemos obtener, ya que la puesta en valor de estos productos va a ser nuestra principal herramienta de conservación. Por lo tanto, si somos capaces de comercializar y valorizar estos productos que se obtienen del monte en un contexto de consumo local, habremos conseguido cerrar una bioeconomía circular. Si lo que yo tengo del monte se queda en mi propia región, pues habré conseguido dinamizar la economía y que todo se quede aquí. Bueno, pues aquí es donde viene el pago en especie en nuestros contratos públicos, considerando la biomasa como una fuente de financiación de la silvicultura. ¿Por qué podemos hacer esto? Bueno, pues desde el momento en el que se produjo el cambio normativo en nuestra legislación forestal que permitía la enajenación de la biomasa que provenía de la silvicultura como pago en especie, pues hemos considerado que nuestros trabajos podemos financiarlo con el valor de la biomasa obtenida, según su valor de mercado, y el resto con nuestros fondos públicos. ¿Por qué podemos hacer esto? Bueno, pues porque en base al artículo 36.6 de la Ley de Montes nos indica que en los contratos que se celebran en las administraciones públicas, que son gestoras o titulares de un monte, cuando se van a realizar actuaciones de mejora y se vaya a generar un producto forestal que tiene un valor de mercado, pues este producto puede quedar a disposición del adjudicatario y el precio estimado de su valor puede quedar como un elemento dentro del presupuesto. Es decir, que esa enajenación de la biomasa es una unidad de obra del proyecto, solo que descuenta, ¿vale? ¿Qué nos permite la aplicación de esta norma? Bueno, pues por un lado, muy importante es darle una salida comercial a un producto que hasta la fecha siempre me había supuesto una carga y un coste económico, es decir, yo sacaba una obra por un valor de 100 y por otro lado tenía que sacar el aprovechamiento de ese residuo. Como os he dicho, muchas veces se quedaba desierto y teníamos que sacar otra licitación pagando para que alguien se llevara eso. Y nos costaba la vida que eso se hiciera. De hecho, ha habido veces que se nos ha quedado el recurso ahí y nadie se lo ha llevado. Con lo cual, 100 por un lado y 30 para que se lleven el recurso, 130. Sin embargo, con este modelo de licitación, yo saco una obra que vale 100 y le descuento 40 por el valor de la biomasa. Es decir, se me queda en 60. Con lo cual, realmente mi ahorro es de 130 que me costaba hace 10 años a 60 que me cuesta ahora, ¿vale? Es decir, estoy aprovechando de una forma mucho más eficiente este presupuesto público. Con un mismo presupuesto atiendo una mayor superficie forestal. Aquí tenemos un ejemplo de un tratamiento silvícola cofinanciado con un pago en especie de biomasa forestal. Concretamente en la comarca del noroeste, una actuación de aproximadamente 800 hectáreas que nos generó una extracción de biomasa de 16.000 toneladas, con la consiguiente arreglo de mejora de caminos para poder sacar el combustible. Se enajenó un valor total de 475.000 euros y la licitación finalmente salió por 900.000,
generando una media de 6.700 jornales, aproximadamente 7.000. ¿Qué consigue la enajenación de la biomasa? Pues por un lado, cofinanciar la obra en un 35 o un 40%, que no está nada mal, producir y saber que mis montes se están produciendo de una media de 20 toneladas por hectárea, en el menor de los casos, extraer del monte ese combustible para que no esté disponible en un incendio y generar una media de 9 jornales por hectárea, solamente en la ejecución selvícola. Luego vienen costes de transporte, de redacción, de logística y muchos otros jornales aparejados. Pero directamente los jornales metidos en el medio rural son 7.000. Por lo tanto, no está mal, 9 jornales por hectárea. ¿Y cómo hago esto? No es tan fácil hacerlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque tengo que controlar muy bien esa extracción de combustible. Para eso tengo que cuantificar el tratamiento. Como hemos dicho, nuestros trabajos serán de mejora con clareos y claras o con cortas de regeneración, a clareos sucesivos uniformes. Pero tengo que hacer una muy buena cuantificación de este tratamiento. Para eso partiré de los datos que me ofrece el plan técnico de gestión y los propios datos que me elabora el proyecto, porque el plan me dice qué zonas son factibles y en el proyecto vuelvo a levantar parcelas y aseguro mucho mejor qué es lo que voy a extraer. Esos datos de cuantificación del tratamiento me van a servir para hacer el señalamiento, como vamos a ver en los siguientes gráficos. Aquí tenemos una masa, un rodal, que por ejemplo tiene 1.000 pies por hectárea. Voy en estos gráficos que siempre vienen incluidos como un anejo en el proyecto, tengo la distribución de lo que tiene mi masa por clases diamétricas, áreas basimétricas, número de pies que hay, que extraigo, todo lo que voy a extraer en la masa y cómo se queda la masa. Por ejemplo, en este caso en concreto tengo 1.000 pies, extraeré 400 y se quedará en una media de 500. ¿Sobre qué clases hago el tratamiento? Sobre las clases más bajas, de 10, 15, 20 centímetros. ¿Qué masa tengo? Pues según esto, un latizal bajo o un monte bravo que tiene un fuerte regenerado y que lo que necesita es un clareo por lo bajo. Aquí en este gráfico veis el número de especies que existen, lo que extraigo y lo que queda. Pues como veis, las clases diamétricas sobre las que se centra la extracción son las iniciales. Así que extraigo aproximadamente un 44% del número de pies, pero como son tan pequeños, el área basimétrica es pequeña, es aproximadamente un 24%. Aquí estoy haciendo un clareo por lo bajo y estos datos son los que me sirven para el señalamiento. En esta otra masa, bueno, pues aquí tengo otra distribución diamétrica donde las clases centrales están mejor representadas y es sobre las que voy a realizar el trabajo selvícola. O sea, aquí tengo 1.100 y como veis, el tratamiento intenso se centra sobre las clases de 15, 20 y 25. Ya estoy haciendo una clara moderada, donde también estoy extrayendo un número de pies aproximado de 44%, pero el área basimétrica extraída ya es mayor porque estoy obteniendo árboles de mayor calibre. Y en este otro caso tengo una masa irregular donde tengo representadas todas las clases diamétricas, donde voy a trabajar en todo. Eso es lo que también tiene de bueno el posible aprovechamiento de la biomasa, que puedo trabajar todos los diámetros y también me lo puedo llevar todo. Pero en este caso tengo buenos regenerados, buen monte bravo y sobre todo mucha masa residual. Estoy en una corta final, donde tengo que clarear este regenerado y mi intensidad de corta mayor se está centrando en las clases de 30 a 45, ¿vale? Es un clareo moderado en las primeras clases y una corta final en las últimas, con lo cual, con menor cantidad de pies, voy a extraer un área basimétrica mucho más alta. Bueno, pues esos datos nos sirven sobre todo para realizar el señalamiento de nuestras masas, controlar que lo que se extrae es lo que se debe extraer y poder hacer un seguimiento adecuado de que realmente el monte no queda esquilmado tras estos trabajos y que se cumplen los condicionantes de nuestros planes de gestión. ¿Cuál es el proceso de ejecución de estos trabajos? Bueno, pues en primer lugar hacemos siempre ese señalamiento acorde a esos datos. ¿Por quién se realiza? Pues por un técnico que esté realmente capacitado para ello. Tengo que decir que en este caso son muy pocos los técnicos disponibles en el mercado que saben hacer este trabajo, ¿vale? Hay mucho trabajo de gabinete, mucho consultor, pero a la hora de la verdad, lo que os venía diciendo, como se hace tan poco este trabajo, cada día cuesta más encontrar un buen técnico. Por eso nosotros en la solvencia técnica sí pedimos que haya personal cualificado para ello. Bueno, pues una vez se hace el señalamiento, se procede al apeo, que puede ser manual con la motosierra o mecanizado a través de la procesadora. La procesadora tiene sus sitios para poder entrar, pero es bastante hábil en las repoblaciones sistemáticas. Donde puede entrar es una máquina pequeña que corta, apila y deja el material ya preparado directamente para el autocargador. Es una herramienta que no debemos pensar que
que no es válida para nuestros ecosistemas. Aquí se ha probado en la región y está dando resultados buenos, pero evidentemente hay que probarla en zonas donde no tenemos ni mucha biodiversidad y el suelo prácticamente es mecanizable. ¿Cómo hago la corta? Pues orientada en calles, que puede ser, puedo abrir calles de forma línea de máxima pendiente cuando tengo pendiente o con mayor sinuosidad si la pendiente me lo permite. Se abren esas calles para que pueda mecanizarse y entre calles se hace un clareo selectivo. Después vienen los trabajos de reunión y desembosque. La reunión siempre es opcional, va a depender de qué tipo de masa tengo. Si tengo una masa en la que no va a entrar directamente el autocargador porque generaría mucho daño, necesito meter una maquinaria auxiliar, que puede ser un tractor con cable, un skidder, una mini, una herramienta que haga acopios intermedios para que el autocargador vaya a esos acopios y no transite todo el monte. Bueno, pues una vez hecho el desembosque, procedo al astillado del residuo que se vierte directamente a camión. Aquí sí que recomiendo que el vertido sea directamente a camión y no se deposite en el suelo porque hay una pérdida importante de rendimiento, además se vician los restos. Y por otro lado, al final está el transporte de ese material astillado o de esa troza. Bueno, aquí veis unas imágenes del señalamiento propiamente dicho, de ese apeo dirigido para que luego los trabajos de reunión y de saca sean menos dificultosos. Siempre acompañamos de poda si lo necesita o de resalveo de frondosas este trabajo para mejorar la estructura del propio arbolado. Y aquí veis una herramienta de reunión, en este caso una mini con pinza. Son máquinas mucho más pequeñas que si tengo un fuerte regenerado, zona de muchas frondosas, zonas en las que el autocargador no puede entrar directamente, le facilitará acopios en una calle por la que ya sí podrá entrar ese autocargador. Y si realmente el monte está preparado para que sí que entre una maquinaria de mayor tamaño, pues entraría directamente el autocargador. Genero los cargaderos en puntos que ya se han habilitado para ello, cortafuegos, zonas de cultivo colindantes, anchuras de caminos, y una vez que el combustible ha obtenido la humedad necesaria, se procede a su trituración con unas astilladoras de importante potencia y se vierte directamente a camión. Lo que es la astilla y lo que son las trozas de madera se evacúan directamente del monte. Bueno, pues los trabajos serían básicamente así, pero no tienen una ejecución ni tan sencilla ni tan rápida. Son trabajos que silvícolamente tienen un seguimiento ambiental y técnico mucho más importante que otro tipo de silviculturas. Por lo tanto, este seguimiento es importantísimo para asegurar esta gestión forestal sostenible de la que tanto hablamos y nos va a ayudar a planificar y a desarrollar adecuadamente las obras. Por ejemplo, para el control técnico de la obra. Este tipo de obras tienen éxito si se ha hecho un buen señalamiento y el trabajo de saca es el adecuado. Por lo tanto, el señalamiento lo tengo que cerrar viendo que lo hace un técnico cualificado y nada más verlo señalar veo que tiene idea de ello. Y en cuanto a la saca y al desembosque, nosotros exigimos una serie de condicionantes. Por ejemplo, el acompañar con esos trabajos de reunión con maquinaria de apoyo, que el autocargador vaya dotado de unas compuertas que presionen la carga, lo que se le denomina press collector, para evitar que la carga sobresalga de su caja y haga daño en la vegetación. Apoyar a esta maquinaria pesada con un operario que le va dirigiendo la calle y le va facilitando el acceso, tronzar los pies apeados a 4 o a 5 metros para evitar igualmente que sobresalgan de la carga del remolque y hagan daño sobre la vegetación, favorecer siempre la carga semisuspendida respecto al arrastre, las calles sinuosas respecto a las lineales o restaurar los cargaderos o adecuarlos como puntos de encuentro de incendios en su caso. Respecto a la vía de saca, pues obligamos a que antes del inicio de la obra se presente un plan de saca para saber que el contratista sabe por dónde va a realizar la saca, dónde va a ubicar las vías de primer, segundo y tercer orden y qué maquinaria va a utilizar. Evitar que llegue y se ponga directamente con el autocargador a transitar sin llevar una planificación realizada. No se deja desemboscar en días de lluvia para evitar daños en el suelo y si las vías han quedado dañadas, que generalmente quedan, pues se procede a su restauración con el mismo material que va quedando en el suelo. Evitamos que se vean deterioradas por la lluvia, volviéndolas a tapar con ramaje, con albarradas o con fajinas. Bueno, pues si importante es ese seguimiento, no es menos importante el seguimiento a la flora. ¿Por qué? Porque siempre es la gran afectada de estos trabajos, la flora y el suelo. Para ello se contrata igualmente a cargo de los trabajos un biólogo y se procede al marcaje y a la identificación de las especies de mayor relevancia. Se delimitan zonas sensibles como barrancos o zonas de ubicación de frondosas. ¿Por qué? Pues porque en otoño la maquinaria lo distingue, pero en invierno un quejigo sin hojas ya no lo distingue nadie, con lo cual esas zonas las marcamos de cara a que cuando se hace la saca no vayamos a tener problemas.
Por otro lado, priorizamos la liberación de las frondosas, es decir, si tengo que clarear entre un pino y una frondosa, siempre eliminaré el pino si este no va a dañar a la frondosa para favorecer su dispersión. Resalveamos todas las frondosas y se mantienen determinados árboles en descomposición para favorecer la flora saprofita que pueda haber en el lugar. Y por último, está el tema de compatibilizar los trabajos con la conservación de la fauna. En nuestra región también tenemos unos criterios de gestión forestal sostenible para la conservación de rapaces que incorporamos siempre en nuestros proyectos. Es decir, nuestros proyectos llevan un seguimiento biológico o un anejo de fauna donde ya se nos indica qué plataformas se sabe que existen. Pero el proyecto lleva aparejado un seguimiento biológico para constatar que eso es así y poder hacer compatible nuestra actuación. ¿Qué hacemos? Pues en la primera primavera, antes de ejecutar la obra, se hace una inspección de campo en el territorio y si vemos que hay alguna plataforma de nidificación activa en nuestras zonas de actuación, aplico estos criterios de gestión forestal. Por un lado, alrededor de esa plataforma voy a establecer un radio de restricción total, donde no se podrá cortar nada para evitar afecciones al hábitat de esa especie. Después generaré un radio de amortiguación pequeñito, que sí se puede realizar algo, pero siempre es una corta de saneamiento que esté a caballo entre lo nada que hago y la silvicultura normal. Y después generaré un radio mayor que le denomino radio de exclusión temporal, donde sí puedo hacer la silvicultura que le corresponde a la zona, pero siempre fuera del periodo de cría de la especie. Por ejemplo, si tengo búho real, sé que de aquí tengo que salir a finales de noviembre. Si tengo azor, final de enero. Si tengo águila calzada, final de marzo. En fin, organizo la obra para que estos trabajos que sí se ven afectados por fauna los ejecute antes que el resto. Y este rodal que no tiene nada, pues sí que tengo mayor disponibilidad para hacerlo. Por otro lado, si tenemos quirópteros en la zona, también se establecen determinadas medidas, cajas nido, conservar árboles viejos, en fin, determinadas actuaciones para favorecer esas especies. Bueno, pues importantes son estos trabajos de seguimiento. Como he dicho antes, tenemos que hacer un esfuerzo ingente en que la gente entienda cuál es nuestra profesión y por qué hacemos estos trabajos de gestión. Estos trabajos, aunque están muy justificados para nosotros y los tenemos muy claros, no cuentan nunca con la aprobación de la sociedad y con eso tenemos que contar. Y a veces no solo de la sociedad, sino de otros colectivos profesionales. ¿Por qué? Porque no se detecta esa necesidad de gestión, la gente no lo ve. Se piensa que el monte se conserva solo, que es preferible dejarle evolucionar a su suerte, por lo tanto resulta vital dar a conocer nuestro trabajo, que nadie lo sabe, para que se desaprendan todos aquellos conceptos tan erróneos que desafortunadamente se han aprendido desde el propio colegio. Mis hijos me dicen, ¿por qué cortas árboles? ¿Por qué deforestas el bosque? Ellos han aprendido eso en el bosque. Nadie se ha preocupado de decirles por qué es necesario cortar. Y ellos ya vienen de base pensando eso. Nadie sabe realmente a qué nos dedicamos. Por lo tanto, es muy importante dar a conocer a la sociedad cuáles son nuestros trabajos para que el sector forestal realmente pueda ser valorado como se merece, ya que de verdad somos los únicos que nos preocupamos por esta conservación del bosque. Con lo cual, una adecuada campaña de difusión es vital para que la sociedad comprenda que estos trabajos son más que necesarios para que el bosque realmente esté cuidado y que el aprovechamiento no está reñido con la conservación. Todo lo contrario. Gracias a ese aprovechamiento tenemos una herramienta más para conservar nuestros montes. Bueno, y ya para ir finalizando, nuestro sector forestal también se ha unido a las iniciativas de innovación y asociacionismo que nos ofrecen los fondos europeos. Por ejemplo, nuestro Plan de Desarrollo Rural Regional ha promovido dos herramientas para poder dinamizar el mercado de la biomasa. Por un lado, el asociacionismo, generando un clúster de la bioenergía regional, y por otro lado, para fomentar la comercialización, la generación de un centro de logística de bioenergía. Para la generación de este clúster de bioenergía, estas dos acciones están en inminente proceso. Se acaban de generar, pero bueno, se están gestando. Para la generación de este clúster, pues hay una asociación compuesta por diversos agentes que intentan hacer posible el uso de la biomasa local como un recurso energético. ¿Quiénes están dentro de esta coordinación? Bueno, pues propietarios forestales, empresas de trabajos, centros de distribución, empresas de servicios, la propia administración, la universidad. Y todos ellos cooperan como agentes de la cadena de biomasa para poder estimular esta producción de biomasa y todos los procesos industriales que se puedan ver asociados.
¿Por qué apuesta este plan? Bueno, pues por formar y asesorar en este campo, por realizar proyectos pilotos que vayan haciendo labores de investigación, por promocionar esta biomasa local y por buscar financiación para poder realizar este tipo de trabajos, sobre todo en el campo privado. Y por otro lado, acabamos de conceder unas ayudas también de los fondos FEADER para generar un parque logístico de gestión y revalorización de la biomasa forestal. Concretamente, se ha concedido y se ha ubicado en Caravaca, gracias a la nave que nos ha prestado el ayuntamiento, y se pretende o tiene la finalidad este centro de crear y fomentar un mercado de la biomasa tanto forestal como agrícola, generando una solución inmediata a este tipo de producto, generarle un mercado asociado, generar una demanda, porque al final si estos trabajos no conseguimos que tengan una inercia, quedamos en saco roto, o sea, tenemos que generar esa bioeconomía circular, ese recurso que genera una demanda y esa demanda que genera un recurso. Tenemos que permitir esa planificación que hemos hecho y esa gestión que todos estamos deseando hacer, y de esta manera también se impulsa el sector primario, que está muy ligado al desarrollo de las zonas rurales, creando así oportunidades de empleo en zonas que tienen un empleo muy estacional. Bueno, pues este parque logístico, aquí tenéis unas imágenes, en el Día Internacional de los Bosques se hizo una visita, se le denomina Biofomento. Estas instalaciones es un grupo operativo y la misión es la de se generará una demanda a través de la compra de biomasa en diferentes estados de transformación, corteza, pellet, biomasa, madera, el producto que se pueda obtener, y se obtendrá una plusvalía que se genera tanto por la revalorización como por la utilización del propio centro logístico, teniendo siempre presente el concepto de economía de pequeña escala que tenemos aquí, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son los destinos al final de este combustible? Bueno, pues esta biomasa que extraigo directamente del bosque generalmente se está yendo para pellet o para astilla, pero va a ser eficaz como sistema de calefacción, como calderas de piscina, como sistemas de district heating o cualquier otro destino como industria agroalimentaria y demás. Bueno, pues finalmente, ¿qué beneficios puede tener al final nuestra gestión? Pues que hemos mejorado paisajísticamente nuestro entorno, no en el primer año, pero sí dentro de unos años. Siempre tenemos que ver estos trabajos como no son de una acción inmediata de mejoría, pero siempre de una acción a medio y largo plazo, pero finalmente conseguimos un bosque que nos está protegiendo mucho mejor del clima, que nos garantiza servicios como el agua y el aire limpio, mucho más preparado para hacer frente al cambio climático, ya que es capaz de reducir estos gases de efecto invernadero y, lo más importante, está generando empleo en zonas que realmente lo necesitan mucho. Y por otro lado, estamos dando cumplimiento a los objetivos de política forestal. ¿Por qué? Porque estamos tocando dos ejes fundamentales de la política. Por un lado, esta adaptación al cambio climático y por otro, la bioeconomía. Estamos mejorando nuestra infraestructura verde al aumentar la resiliencia y la adaptación de nuestras masas. Al extraer ese combustible sobrante, estamos reduciendo la vulnerabilidad de nuestras masas, sobre todo modificándolas hacia modelos de combustible menos inflamables, aumentamos su biodiversidad y multiplicamos la persistencia y multifuncionalidad de nuestras masas. Pero por otro lado, también estamos fomentando una economía baja en carbono, ya que estamos garantizando sistemas más eficientes en la captura de carbono. Al usar este recurso energético, estamos haciendo un uso de las energías renovables, que es fundamental en la Ley Nacional contra el Cambio Climático y la Transición Energética, y estamos usando modelos que persiguen la neutralidad en la contabilidad de emisiones de carbono. Y por último, y más importante, estamos fomentando nuestro sector, tanto tecnológicamente como socioeconómicamente. Por un lado, estoy sacando modelos de licitación innovadores que me están permitiendo una mayor eficacia económica en el gasto o en el presupuesto que tengo. Tengo modelos que son más eficientes que los que tenía hace 10 años. Estoy generando una bioeconomía local, creando empleo en el medio que me desarrollo, y estoy profesionalizando y mejorando e innovando tecnológicamente nuestro sector. No habíamos visto procesadoras nunca, no habíamos visto autocargadores, no habíamos visto una serie de herramientas que vemos que no son incompatibles con el monte. Deben ser usadas en su sitio y en su lugar, pero nos están ofreciendo una oportunidad de futuro en nuestros bosques. Por lo tanto, el aprovechamiento de la biomasa, entendida como gestión forestal sostenible, va a valorizar y a comercializar nuestra biomasa como energía renovable y va a ser un paso definitivo hacia la bioeconomía circular. Por lo tanto, ante nosotros tenemos un reto y una oportunidad para poder gestionar nuestros montes de forma adecuada. Y por último,
quiero dejar caer unas frases que hemos utilizado mucho para nuestros trabajos de difusión de las obras, que aunque son frases muy sencillas, son frases que sí que tienen un calado en la sociedad. Y a veces pecamos como gestores forestales de no saber explicar a qué nos dedicamos, quiénes somos y por qué hacemos esto. No sabemos explicárselo a una madre, a un hijo, a un primo o a una tía. Sabemos hablarlo entre nosotros, pero no sabemos explicarlo a la sociedad. Por lo tanto, aunque resulte un pelín pesado, ya solo son 2 minutos para deciros un poco qué frases hemos utilizado porque creemos que son sencillas y que la gente entiende de verdad por qué hay que hacer estos trabajos. Por ejemplo, nuestros bosques se densifican fruto de su crecimiento durante décadas y de la falta de extracciones periódicas de su combustible mediante trabajos silvícolas. Esto provoca su estancamiento y su vulnerabilidad. El monte está cargado de combustible, presentando un alto riesgo de sufrir daños por incendios, sequías o plagas. Un bosque envejecido es un bosque débil y muy vulnerable frente a daños. Si no gestionamos el monte, un incendio o el cambio climático lo hará por nosotros. El crecimiento de nuestros bosques debe ir acompañado de una gestión forestal activa para garantizar su conservación. Lo que se gestiona es lo que se conserva. Para gestionar hay que conservar. Los trabajos de mejora y regeneración a realizar suponen una herramienta muy fuerte de conservación del bosque. Además, producen múltiples beneficios en el ecosistema. En el bosque no hay recursos para todos. Los árboles compiten por la luz, el agua, los nutrientes y el suelo. Y en esta lucha constante por sobrevivir, las masas se debilitan. Por lo tanto, es necesario extraer aquellos pies que perjudican el correcto desarrollo del resto de la masa. Cortar los árboles que sobran con criterios técnicos no es un asesinato, ni una deforestación, ni una tala, sino la cirugía que el bosque necesita para crecer de forma saludable. La finalidad de las cortas siempre será mejorar el desarrollo del resto de pies, así como generar huecos y luz para favorecer la regeneración natural del futuro bosque. Cuando un árbol es cortado, todo el bosque resuena en su caída, pero un centenar de semillas son sembradas en silencio para que el bosque continúe. Los beneficios económicos que puede generar los productos de los trabajos ayudarán a su financiación, pero nunca llegarán a costearlos íntegramente. Sin embargo, extraer la biomasa del monte de forma sostenible es el mejor camino para prevenir incendios y otros daños en nuestras masas. La ejecución de estos trabajos se realiza por profesionales, ajustándose a los criterios técnicos que vienen establecidos en los planes técnicos de gestión forestal sostenible. Y antes del inicio de los trabajos se realiza un señalamiento de los árboles por personal cualificado. Los trabajos de corta cuentan con un seguimiento biológico en flora y fauna que previene afecciones y mejora la biodiversidad. Y el uso de maquinaria necesaria puede provocar cierto impacto, es cierto, pero este es efímero y finaliza una vez lo hacen los trabajos o al cabo de 2-3 años. Las masas saneadas y rejuvenecidas son más eficientes en la lucha contra el cambio climático, ya que absorben mayor cantidad de CO2 y con ello se evita el calentamiento global. Y fin, espero no haberos aburrido demasiado con esta presentación y que haya podido resultar de vuestro interés. Pues ya cedo la palabra nuevamente a Esteban por si hay alguna pregunta o alguien quiere consultar o hacer alguna formulación. Muy bien, Ana. Magnífica perspectiva basada en la experiencia que integra aspectos técnicos, ambientales, sociales, económicos, tecnológicos, adaptativos, mitigadores. Y lo importante es que todos ellos son esenciales para el sector forestal. Muchísimas gracias por esta presentación que nos has hecho. Vamos a pasar a la parte de preguntas. La primera de ellas nos la formula Daniel Toro González, que indica, que pregunta qué submedida del FEADER se aplica y por qué en otras comunidades autónomas, se pregunta por qué en otras comunidades autónomas no se ha hecho lo mismo. Bueno, pues medida FEADER utilizamos las medidas 8.3, 8.4 y 8.5, ¿vale? La de 8.3, la de medidas para prevenir desastres y catástrofes, que nos permite acciones silvícolas. La 8.4, que aunque va más dirigida a masas incendiadas, como te permite trabajar en masas incendiadas de hasta 20 años, pues también hemos llegado a trabajar en masas de ese tipo. Y la medida 8.5, que va enfocada a
transformar masas frugales en masas más resistentes. Entonces, esas 3 submedidas hemos venido utilizando para sacar adelante nuestros trabajos. ¿Y el por qué no lo utilizan otras comunidades? Pues ya es una decisión individual. A nosotros también nos ha costado bastante trabajo meternos en esta inercia. Por eso lo primero que hicimos fue preparar esa planificación de base que no nos hiciera tirarnos en plancha a este tipo de trabajos, porque no son sencillos, llevan un seguimiento técnico muy fuerte y desde luego no son los trabajos al uso. Tú como técnico, como funcionario y como director de obra te complicas mucho más la vida con el seguimiento de estas obras que con otro. Pero entendemos que los recursos son tan escasos que si tenemos una oportunidad de financiación hay que aprovecharla. Y haciéndolo lo mejor posible, pues es compatible el aprovechamiento de la biomasa con la gestión del bosque. Muy bien. La siguiente pregunta la formula Roque San Juan Pérez y pregunta que si es factible pensar en tratamientos selvícolas con los que se obtengan productos de mayor valor comercial, no solamente de biomasa, que puedan cubrir la gestión forestal realizada. Vale. Bueno, yo como he dicho, nosotros tenemos una media del 40% como financiación a las obras, pero es un dato relativo y medio. ¿Por qué? Porque intentamos combinar todo tipo de trabajos. Pero, por ejemplo, si yo solamente hiciera una corta de regeneración donde estoy haciendo una corta final y no hago prácticamente nada más, pues ahí, claro, por supuesto que se financia la obra y estoy obteniendo en una corta final lo que obtengo realmente son los mejores árboles de la masa, los árboles padre, que son fustes muy rectos, árboles muy altos, y si solamente saco a licitación ese trabajo, la obra se paga sola. ¿Qué intento? Bueno, pues yo realmente nosotros en el mercado intentamos que no haya obras muy buenas y obras muy malas, que una persona no llegue y se lleve solo ese material, sino que también claree el regenerado, si tengo zonas de mejora que también las haga, y ahí es cuando me baja el rendimiento de ese trabajo selvícola. Pero si saco un trabajo muy concreto y muy pormenorizado, donde por supuesto hay un rendimiento de madera, ahí la obra se puede pagar al 100%. Ya depende de cómo lo enfoques tú. Muy bien. La siguiente pregunta, vuelve a preguntar Daniel Toro González, que por qué no se utilizó la regeneración a través de bosquete. Indica que también se consigue un regenerado y existe cierta variabilidad entre los propios bosquetes en clase de edad. Bueno, ese método también es muy válido, pero como he dicho, bueno, una cosa es lo que queda en el papel y luego cuando tú lo gestionas directamente. Esa gestión también es mucho más compleja, más difícil de seguir en el tiempo, entonces nosotros preferimos, o de momento, y ya que nos estamos lanzando a esto, estamos haciendo más un tratamiento por rodales para homogeneizar y heterogeneizar poco a poco, ¿vale? Los trabajos de regeneración son mucho más complejos que el resto, cuanto más los compliquemos, peor. Entonces, somos una región en la que estamos empezando y aunque muchos proyectos de ordenación contemplaban eso, lo hemos ido moldeando a la rodalización porque entendemos que es más fácil de seguir, que se consigue también un buen regenerado y que es más fácil de seguir en el tiempo. Cuando consigamos esto, nos podremos complicar un poco más con esa forma de actuar a través de bosquetes. Muy bien. Es la ideal, pero bueno, tiene una dificultad técnica mucho mayor. Muy bien. Bueno, nuestro compañero Juan Manuel Batiste realiza la siguiente pregunta. Bueno, antes de nada, te felicita por la exposición tan clara e intensa que has mostrado y le gustaría preguntar cómo se gestiona el aumento del riesgo de incendio que supone el incremento del desarrollo de matorral inducido por la puesta en luz tan contundente en las claras, con el peso que has comentado. Dice que tal vez el balance entre ventajas y riesgos sea positivo, pero realiza esta pregunta. Vale, bueno, nosotros hacemos intensidades de clara más fuertes quizás de lo habitual porque, dados los escasos recursos económicos que tenemos que pensar cuándo voy a volver a hacer un trabajo en ese monte, con lo cual hago una clara más intensa porque sé que le va a tocar dentro de mucho más tiempo trabajar. No obstante, dado que el pino carrasco es una especie muy colonizadora, claro que entra el sotobosque, pero no entra con tanta abundancia como para suponernos un problema. El problema realmente nos lo supone esa fuerte regeneración del pinar, que sé que tengo que volver a trabajarla. Entonces, ¿cómo organizo esa afluencia de sotobosque y también de arbolado? Con trabajos continuados.
trabajos silvícolas continuados cuando se pueden continuar. Muy bien. La última pregunta la formula José María Hernández. Se pregunta que si es posible obtener algún pliego de condiciones de la licitación que has comentado, del pago en especie, que si podemos pasarle algún enlace. Si quieres, le das la respuesta y yo busco mientras un enlace, ¿vale? Vale, bueno, todos nuestros proyectos están publicados en el enlace que tenemos de contratación. Yo no me lo sé ahora mismo, pero si tú puedes buscar uno, el último que hemos licitado de biomasa es el expediente 31/20 y ha sido una licitación con enajenación de pago en especie. Y bueno, son datos públicos que están en el perfil del contratante. No me lo sé ahora mismo, pero si tú lo encuentras y si no, que se quede con nuestro correo y nos dé los datos y le mandamos el enlace del pliego. Sí, un segundo, lo pongo ya. Lo voy a poner, a ver si acierto de dónde ponerlo, pero lo pongo. Raúl, te paso a ti te paso el enlace. Lo puedes poner en el chat, Esteban. Sí, ¿En el chat? En el chat lo pegas. Ay, sí, perdón. Vale. Bueno, pues aquí en este enlace que he puesto, si pincháis, pues podéis acceder a 4 lotes y el lote 2 y el lote 3 llevan esta fórmula de contratación de pago en especie, que es la que ha comentado Ana. Y nada, si alguien tiene más dudas, pues puede preguntar a Ana acerca de este tipo de licitación, que es muy ventajosa. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? De momento no hay ninguna pendiente en el chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta de voz levantando la mano previamente, lo puede hacer. No hay ninguna pregunta. Con lo cual, pues podemos dar por clausurado este café forestal. Darle las gracias a Ana Atienza Pérez por la magnífica charla, por contarnos su magnífica experiencia acerca del tratamiento de masas forestales con aprovechamiento de biomasa. Y bueno, pues nos vemos otro día en el Café Forestal. Bueno, muy bien. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Venga, un saludo a todos.